placer recibir en Radio Sefarad a Marilda Zulay. Bienvenida, Marilda. Buenas tardes, hola. Marilda es miembro de la Comunidad Judía de Valencia, profesora de su escuela de arquitectura y además la autora de una guía que nos llega especialmente, que nos interesa especialmente porque nos habla de la Valencia judía. El título de la guía es Blanquina March y la Valencia judía, precisamente. Y cuéntanos, por favor, Marilda, cómo surge la idea de conformar esta guía. Bien, bueno, la idea más que de conformar esta guía, que era una de las primeras que se había pensado, es la idea de la ciudad, verla más allá de como el paisaje urbano, edificios y calles, verla evocada por personajes que la vivieron o la pasearon. Entonces, en este momento hay 5 guías elaboradas y fue una idea presentada, por unos historiadores de la Universidad de Valencia y presentada al Ayuntamiento como idea que enseguida fue aceptada. Y esta, como digo, era una de las primeras que tenía que haber salido, pero precisamente la dificultad de evocar lo que ya casi no queda, ¿no? Lo que casi no queda, precisamente es lo que la ha alargado un poco más y por eso está salido la cuarta. Pero efectivamente hay ya 5 guías, ¿no? La Valencia modernista acompañada de Azorín, la Valencia republicana y esta es la Valencia judía acompañada por Blanquina March. Muchos de nuestros oyentes se preguntarán quién era Blanquina March. Blanquina March era la madre, el que es muy conocido, era su hijo, Joan Luis Vives, el humanista valenciano, amigo de Erasmo, y pues era su madre, era la madre de Joan Luis Vives, que nació en Valencia en el año 1473, una mujer que criptojudía, prefiero decirlo así, ¿no? Judía, pero ocultamente, y precisamente toda la familia, sus 4 hijos y Juan Luis Vives, 5, bien, pues practicaban el judaísmo a escondidas y pues una historia, la verdad que no sé cómo decir, la historia oculta de los judíos en Valencia y como supongo en otras partes de la España de entonces. Sí, ella, ya digo, murió en 1508, muere en 1508 y es cuando la Inquisición empieza un poco antes a perseguir a la familia porque son conversos al cristianismo, cristianos nuevos, y es cuando Luis Vives sale de España y para no volver a Valencia. Uh-huh. Marilda, interesante que te fijes en la figura de Blanquina y no en la más conocida de su hijo, ¿no? Vale, te cuento. Esta era la primera. La figura de Luis Vives era es muy conocida, claro, como dices. Pero realmente, como esta, en principio, a mí, la verdad, Blanquina March Luis Vives salió muy joven de Valencia. Salió muy joven. Precisamente su padre le aconsejó, una vez muerta su madre, al año siguiente sale de Valencia, precisamente porque eran perseguidos por la Inquisición. Su padre ya había sido detenido más de una vez. Su primo que hacía de Hassan en una sinagoga clandestina, fue quemado en la hoguera junto a su madre, la tía de Luis Vives, que en su casa fue la última sinagoga que se descubrió en el 1501 en Valencia, la última sinagoga clandestina porque era una sinagoga oculta. Y ya digo, él no vivió en Valencia prácticamente, todo lo que hay es epistolar. Él vivió su infancia, ¿no? A los 17 años se va de Valencia y, como decía antes, nunca vuelve. Pero también hay otra. A mí Blanquina March siempre ha sido una figura, ¿no? Uh-huh. que me interesaba. Siempre ella, pues por muchas veces tiene que ir a los tribunales de la Inquisición, se presenta, abjura de sus prácticas judías, que está jurando y practicando y abjura de leer libros en hebreo, de celebrar el Yom Kippur, que es una mujer que me interesaba. Pero además hay otra razón importante. Al no salir esta guía la primera, yo tenía las dudas de Luis Vives o Blanquina March. Pensaba que con Luis Vives a lo mejor, como tú dices, era más conocido y podía. Pero la primera guía que salió fue una guía de la Valencia gótica, y precisamente un autor que es un amigo, histórico catedrático de Historia del Arte, que casi la elaboramos un poquito juntos, entre comillas. El autor es el real, ¿no? Pero decidimos que la Valencia gótica fuera acompañada de Luis Vives, y entonces yo decidí que la Valencia judía fuera acompañada de su madre. Entonces las 2 guías están ya editadas, y se puede hacer los 2 paseos por la ciudad.
Muy bien. Esa casualidad nos parece estupenda para reivindicar el personaje, el papel de Blanquina March en la vida de alguien tan interesante como Luis Vives. Nos hablabas de sinagogas ocultas, de prácticas de criptojudaísmo. Eso, claro, todavía hace más difícil tu trabajo como autora de la guía, ¿no? Porque ni siquiera era un judaísmo que se manifestaba y del que pudieran quedar rastros, ¿no? Sí, yo lo que siempre he dicho, cuando incluso en la presentación, es que desde luego, no sé cómo decirte, yo lo que he podido poner en esta guía, porque ya digo, yo no soy historiadora, sí arquitecto y urbanista y esa visión de la ciudad, siempre soy muy existencialista en ese sentido, ¿no? Que la ciudad para mí es la vida en la ciudad, las calles y plazas son el escenario de la vida de personas, ¿no? Y en este caso lo que he puesto de algún modo es esa vida judía en esas calles y plazas que tengo que reconocer, y así reconozco siempre, que otros historiadores, que otros han ido a través de archivos de la Inquisición, a través de archivos de la época, pues han ido sacando a la luz, ¿no? estos temas. Yo lo que puedo decir es que creo que lo que he hecho ha sido pues poner a estos personajes en esa ciudad, ¿no? Que por un lado teníamos los personajes y su historia, ¿no? Archivística y documentada y documental, lo que ha ido saliendo por parte de investigadores, y por otro lado tenemos la ciudad y entonces era un poquito la ciudad que queda muy poco de lo que fue la Judea. Muy poco, no digo nada, que prácticamente no queda, pero estaba allí. Yo siempre contaba, no sé si conocéis, pero que no es ahora el momento, el cuento jasídico, ¿no? De siempre podemos contar la historia, aunque no sepas dónde fue el lugar donde ocurrió, ¿no? Claro. Que yo lo que he intentado así poner en común lo que había en diferentes con el conocimiento del judaísmo y la vida judía, ¿no? Por eso digo que es lo que cuento es un poco, y lo difícil está ahí, que ya no hay ni escenario ni hay vida en ese escenario. Entonces realmente lo que me ha satisfecho de algún modo ha sido las críticas en el sentido de cómo positivo, ¿no? Digo críticas en sentido positivo de cómo confluyen vida judía y escenario en lo que fue la vida judía, que es una nueva mirada hacia la ciudad, y en ese sentido la verdad es que la han puesto bien la guía, ¿no? Que sí, eso es lo único. Lo sabemos y nos hace especial ilusión, la verdad, porque nos imaginamos que el trabajo no ha sido fácil, pero lo que tú comentabas, el hecho de ser judía, de pertenecer a la comunidad judía valenciana y además arquitecto, pues eso añade valor a esta guía. ¿Qué puntos más importantes recorre? Bien, es que realmente, fíjate, la Valencia donde estuvo la judería, una judería que ya cuando entra Jaume I, que es el rey conquistador en el 1238, ya reconoce como judería, ya existía en la Valencia islámica. De esa Valencia realmente lo que va recorriendo está en el centro hoy de la ciudad, hoy es el centro, y es y es prácticamente el sector que más cambios ha tenido, con aperturas de calles en el siglo XIX, principios del XX, ha tenido muchos cambios. Ha sido una ciudad donde todos los elementos, la sinagoga fue convertida en convento, luego vino la desamortización de los conventos, quiere decir que ha sufrido muchos cambios, tanto en el trazado urbano como en los edificios. Fíjate, hoy en día lo que era el último recinto de la judería pues es la Universidad de Valencia, que en el año 1500, fíjate que poquito, ¿no? Inmediatamente después de la expulsión real, porque en Valencia la expulsión se produce mucho antes, en 1428. Está la Universidad de Valencia, el edificio uno de los más emblemáticos de la ciudad. También está otro muy importante, un edificio gótico, que es el colegio, un seminario, el colegio del Corpus Christi. Quiere decir que queda poco no, sino el recuerdo. Ese recuerdo es el que intentaba evocar. Los puntos, pues la calle del Mar, que fue una calle en Valencia, que fue una calle que se llamó de la cristiandad novella, y se dice que si el Mar viene del nombre del Cai, ¿no? Porque por ahí estaban las calles del Gallo, de la taberna del Gallo, y parece ser que venía la toponimia, nos dice mucho. Entonces es un recorrido por ese centro, pues intentando recordar, aquí estuvo la sinagoga, que luego fue convento, que luego fue derribado, aquí estuvo el cementerio, que luego fue convento también, que ahora es el Corte Inglés, que luego fue... Quiere decir que es esa forma, ¿no?, de evocar lo que hubo, intentando hacer además dentro de la guía
igual que la calle se puede parar y recorrer, pues la guía tiene como 2 lecturas, ¿no? Una lectura lineal, que empiezas aquí y acabas allí, pero para en 9 puntos, lo que ya digo, la calle del mar, donde vivió Luis Vives, o donde nació, mejor dicho, y vivió, donde también vivió Luis Alcañiz, que fue también un personaje importante, primer médico examinador de la Universidad de Valencia, que ir pasando por puntos importantes, donde estuvo el cementerio, donde estuvo, y todo eso intentar evocar parando y contando historias de entonces, historias de judaísmo, historias de los edificios, son como pequeñas paradas en ese itinerario, que ya digo, se puede hacer lineal y no parar en esos puntos contando historias de Inca Virol, que se cree que murió en Valencia, en ese sentido. Cuando hablamos de los baños, pues contar cosas referidas al alajá, que va metiendo para que el lector, porque además lo importante era que tenía que ser muy concisa, ¿no?, la guía. Entonces, un poco por provocar la curiosidad, ¿no? Por hacer apuntes, notas al margen y provocar esa curiosidad. Entonces, el recorrido es a través de la ciudad, es a través de la historia, es a través... que yo creo que tiene varias lecturas esta guía en ese sentido. La verdad que sí, y es interesante eso, que pongáis historias, que pongáis nombres y rostros a esos lugares en los que vivieron los judíos valencianos. No sé, Marilda, si quieres contarnos algo más antes de despedirnos de esta guía, ¿cómo pueden conseguirla nuestros oyentes? Bien, yo hasta hace poco, yo creo que por internet está en varios sitios, que se ve. Hasta hace poco ponían en stock. Me preguntas si esto no he visto si ya está en stock, pero realmente librerías valencianas yo creo que sí que está en stock ya por internet, y bueno, en varias tiendas, y en Valencia en concreto el ayuntamiento, a través de las librerías que tiene de la Generalitat de la ciudad de Valencia, está la guía. Además también me parece muy interesante que está publicada está publicada en castellano y está publicada en valenciano. Son dos tomos, 2 publicaciones independientes, y están en los dos idiomas. Y sí, se puede conseguir en librerías por internet. Sí, ha salido, han hecho una buena difusión. Lo que pasa es que no sé, yo creo que sí, que estará ya. Seguro que sí. Te pedimos un último ejercicio de imaginación, de evocación. ¿Qué crees que pensaría Blanquina March de esta guía? Pues mira, yo lo que dije al principio, y seguro que me he equivocado, lo primero en algún punto, yo creo que me perdonaría porque lo que dije cuando, mira, había una cosa que decía su madre, su hijo de ella, ¿no? Decía que decía, espera, creo que si lo encuentro te lo leo muy rapidito. Sí, decía que la memoria de su madre, aquí lo tengo, dice, es para mí la más sagrada y cuantas veces se me presenta su recuerdo, ya que no puedo hacerlo con el cuerpo, lo abrazo con el espíritu y con el más dulce de los pensamientos. Yo en esa presentación, cuando hice la presentación de la guía, que fue en el ayuntamiento, precisamente decía eso, ¿no? Que ese dulce de los pensamientos era el que a mí me iba acompañando. Yo misma he visto la ciudad de otro modo acompañada de ella, y siempre me la veía al lado, y yo creo que me perdonaría todo lo que me he equivocado y que seguramente hay más de un error, pero bueno, yo creo que como tú decías al principio, ¿no? Ponerle cara a las personas, no ponerle cara, ponerle vida, ¿no? A la ciudad. No, las juderías no son piedras, no son calles, son piedras y son calles ocupadas, vividas por gente que en este caso además han sufrido y han sufrido mucho. Entonces ese pensamiento siempre me ha acompañado, como el devolverles algo, ¿no? Que se merecían un recuerdo. Pues te agradecemos mucho que lo hayas hecho y que nos lo hayas contado aquí en Radio Sefarad. Muchísimas gracias, Marilda Azulay. Vale, gracias.